¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Sin Parentesco. Estamos en una nueva sesión. Aquí, bueno, ya como es de costumbre, Wilmer Mejía Carrión y... Carlos Mejía Cáceres, muchas gracias a todos nuestros amigos que constantemente nos están viendo y nosotros tratamos siempre de compartir esas tertulias, esos momentos de conversaciones, de pláticas culturales, artísticas, históricas que nos ayudan mucho, nos nutren como profesionales y también como seres humanos y tratamos de compartirlas a través de este programa. Hoy tenemos dos invitados de lujo que están justamente, que nos visitan virtualmente desde allá, desde la hermana República de México. Se tratan de Dante Martínez y Cristian Bautista. Dante Martínez es un arqueólogo y nos va a hablar también de un tema muy importante que ahorita les voy a pasar a informar. Cristian Bautista es un historiador que también va a dar su cuota de investigación al respecto en cuanto al tema, que es muy interesante, Wilmer, contactos culturales entre Mesoamérica y el mundo andino. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás, Dante? Muy bien, muchas gracias por la invitación, participar aquí en este programa, con todo el gusto de estar aquí hoy con ustedes, que cada uno, y pues hablar de este tema, ¿no? Que a lo mejor puede hacer ruido, pero puede generar polémica, pero pues justamente de eso se trata, ¿no? De precisamente incentivar, alentar la investigación sobre un tema que creo yo que es muy, muy importante. Claro, Dante, agradecemos tu participación. Por primera vez creo que estás como invitado aquí y ya conocemos a nuestro gran amigo Cristian Bautista que también está presente. Cristian, ¿qué tal? A los tiempos, Cristian, después de tiempo nos estamos contactando de nuevo. Sí, es un placer estar aquí con ustedes y también con el público que nos está viendo ahora. A todos les mando un saludo y un abrazo. Gracias por invitarme, ¿eh? Gracias a ustedes, más bien. Wilmer, es un tema bastante polémico, como dijo Dante, ¿no? Porque hay más cosas que de repente no se quieren revelar al respecto. Si es que hay Efectivamente. realmente un contacto, una influencia cultural, una unión entre Mesoamérica y el mundo andino, ¿no, Wilmer? Así es, en principio, como les había comentado antes de iniciar la charla, hemos conversado con algunas personas y muchos han dicho, a eso no hay evidencia, ¿no? Al menos no existe algo concreto para afirmar de que hubo contacto entre Algo Mesoamérica y los... concluyente, no hay nada, solamente son especulaciones. Por ahí varias veces hemos escuchado Así es. esas apreciaciones, pero ahora creo que podemos desmentir un poco eso. ¿Qué tanto lo podremos desmentir, Dante? Dinos un poco, porque también nos estabas comentando acerca de que sí hay evidencias en realidad. El detalle Sí, falta tratar de mostrarlas con más claro. libertad. Pues de hecho, bueno, obviamente yo hablo acá desde la experiencia de México, ¿no? Obviamente, pues bueno, yo acá hago arqueología en un estado que se encuentra en el occidente mexicano, que se llama Michoacán, que durante época prehispánica, pues fue un lugar muy importante acá en Mesoamérica, fue un foco, de desarrollo civilizatorio desde culturas muy antiguas como el Opeño, estamos hablando de un complejo del año 1800 antes de Cristo, hasta el desarrollo pues, de una de las entidades políticas más importantes que hubo en Mesoamérica, la llegada de los españoles, que es precisamente pues, el Estado Tarasco, el Imperio Tarasco, que fue, pues yo considero, junto con los incas y los mexicas, pues, los tres grandes imperios que había en América a la llegada de los españoles. De recordar que mucha gente piensa que los mayas fueron un imperio, pero la realidad es que no, los mayas nunca se consolidaron como un imperio, siempre fueron ciudades-estado independientes, pero los tarascos sí se consolidaron como un imperio muy importante, rival de los mexicas, eran el rival político más importante que tenían los mexicas, no eran los tlaxcaltecas, eran los tarascos que tenían una infraestructura política, económica, militar parecida a la de los mexicas, eran un imperio capaz de invadir territorio mexica, y pues a la llegada de los españoles pues estaba esta gran guerra entre estas dos grandes imperios, buscando pues la hegemonía del territorio de lo que hoy es el actual país de México. Y justamente, ¿por qué menciona los tarascos? Porque los tarascos es una cultura, a lo mejor muy poca gente estará familiarizada con esta Exacto, cultura o habrá exacto. escuchado de esta cultura,
El que se hable poco de esta cultura desafortunadamente tiene que ver con una cuestión de un discurso nacionalista que se construyó desde una visión del centro de México, pero la realidad pues es que México pues es un mar de culturas, es un mar de civilizaciones muy importantes, y los tarascos, que también son conocidos como purépechas, eh, fueron pues una civilización demasiado importante, pero justo con esta civilización es en donde en México empiezan los estudios relacionados a tratar los vínculos con el mundo andino. ¿Por qué? Porque los tarascos, a diferencia de los mexicas, a diferencia de otras sociedades mesoamericanas, tenían particularidades muy, muy notorias que muchos investigadores pues decían, bueno, ¿y esto de dónde lo sacaron, no? O sea, ¿por qué son tan diferentes? Siendo muy críticos, dentro de un sentido estricto, los tarascos comparten mucho con el mundo mesoamericano, sobre todo en el plano ideológico, en el plano de organización social. Obviamente, están vinculados completamente con el mundo pan-mesoamericano. Tampoco voy a decirles, no, si eran una cosa rara, unos extraterrestres ahí que quién sabe, no. Estaban muy vinculados con el mundo pan-mesoamericano, sobre todo en el culto a las deidades, en sus festividades religiosas, en la organización política, pero materialmente, o sea, en su cultura material, sí tienen diferencias muy marcadas con el resto de las sociedades mesoamericanas. Y es ahí donde empiezan pues estos estudios. Todo empieza en inicios del siglo XX, sobre todo a mediados, ya casi llegando a mediados del siglo XX, con un lingüista que se llama Mauricio Suárez. No sé si hayan escuchado hablar de él, es un lingüista estadounidense muy famoso que pues, se planteó estudiar precisamente las lenguas autóctonas de México. Y entre esas lenguas, pues precisamente estudió el purépecha de los tarascos, ¿no? Así se le conoce ese idioma, purépecha, esa lengua. Y Mauricio Suárez no es el primero que lo dijo, porque ya hubo otros lingüistas, hubo otros no lingüistas que también se habían percatado de eso, como Nicolás León Calderón. Se dio cuenta que la estructura del idioma purépecha o tarasco no tiene relación alguna con ninguna de las familias lingüísticas de Mesoamérica. De entrada, eso es hasta la fecha, cualquier lingüista experto en lenguas mesoamericanas se los puede decir. De hecho, el purépecha está aislada, es una lengua aislada en Mesoamérica, no pertenece ni a las lenguas yutonahuas o yutoaztecas, donde está el náhuatl, donde está varias lenguas del norte de México, el apache, etcétera. No pertenece a la familia Mijes-Oqué, no pertenece a la familia Maya-Huasteca, no pertenece a la familia Otomangue, donde está el Otomí, el Matlatzinca, o sea, es una lengua que ahí quedó aislada, ¿no? O sea, como que no pertenece a ninguno de los grupos lingüísticos, y por supuesto a los lingüistas les llamó la Des- atención, ¿eh? Desconcierta, pues, desconcertante, Ajá, ¿no? Porque todo. porque Ujú. ajá, sí, es como parecido a la euskera de España, o sea, es un caso parecido a una lengua que está ahí pues aislada, ¿no? Hay otros casos en México, como el seri de Sonora, precisamente Cristian es de por allá, pero el de Purépecha pues llamaba mucho la atención. Esto hizo que varios investigadores plantearan una infinidad de teorías de dónde pudiera haber venido el Purépecha, desde las más locas que decían que era japonés, que era un dialecto japonés, hasta por supuesto las primeras, digamos, hipótesis que lo vinculaban con un origen sudamericano, ¿no? Y es que precisamente Mauricio Suárez encontró que sonaba muy similar al quechua, o sea, y de hecho pasa, en serio, si ustedes ponen a un quechua y a un purépecha hablando, parecen que están hablando el mismo idioma. Este, Entonces hay similitudes acá. sí, parece que están hablando el mismo idioma, pero no es el mismo idioma, o sea, hay que aclararlo, no es el, Mismo idioma. Ujú. Parece que se ha ido un poquito la señal. pero tienen como similitudes fonéticas, similitudes, etcétera, sobre todo con el quechua aymara, del sur de Perú y el norte de Chile. Son cosas así como muy, muy efímeras, realmente lingüísticamente hay mucho trecho para comprobar un vínculo entre el purépecha y las lenguas sudamericanas,
pero pues llamó la atención en su momento y eso abrió, esa fue la puerta que abrió a que en México se interesara por ver cuáles son los vínculos que tuvo, que pudo haber tenido Mesoamérica precisamente con Sudamérica, porque todos nos quedamos con la idea de que no hubo contacto hasta la llegada de los españoles, ¿no? Sobre todo porque siempre en el mundo tenemos un complejo muy feo, y lo voy a decir desafortunadamente, un complejo occidentalizado, de que no creemos que la capacidad de comunicación fuera tan grande en el mundo americano, ¿no? Y sobre todo, y todavía creemos menos la capacidad de navegación, ¿no? Creemos que Se simplemente subestima, se ajá, subestima mucho. Ajá. exactamente, se subestima mucho la capacidad de los pueblos americanos. Desafortunadamente, esa es la visión, esa es la herencia del mundo occidental. Y pues bueno, hoy creo yo que nos estamos quitando un poco esos anteojos. Prejuicios, son prejuicios, a veces podemos llamarlo de esa manera. La semana Sí. pasada estuvimos conversando con Jorge, Ujú, ¿no? Y nos hablaba un poco acerca de la producción. Por ejemplo, podemos hablar de la papa oriunda del mundo andino. ujú, No podríamos decirlo eso. Pero el maíz exacto, no lo podríamos decir, ¿no? Del maíz no podríamos decir eso porque hablamos del maíz también de Mesoamérica. claro. Claro, aquí también hubo y se utilizó mucho el maíz. Se fabricaba o se hacía la chicha, en fin. Pero, pero ¿qué tanto esta sí podría ser una evidencia, ¿no? De la influencia de Mesoamérica aquí, el mundo andino, ¿no? Ujú. ¿Podría verse esa posibilidad? Sí, qué bueno que empiezas con ese tema, porque precisamente las primeras evidencias de flujo de conocimientos, de flujo humano, no se remontan a los grandes imperios, no se remontan a los incas, no se remontan a tarascos, mexicas, mayas, se remontan al mundo pretribal, digo, sí, perdón, al mundo cacical inicial, es decir, a las sociedades formativas, ¿no? Perú. Arcaicas les decimos en México, no sé cómo les digan allá en Perú, acá les decimos arcaicas. Periodo Serían como formativo es, ¿no, Wilmer? Periodo ajá, formativo le llaman Algo acá. formativo, Ajá. o sea, formativo. sociedades todavía precerámicas inclusive, porque justamente las primeras evidencias que tenemos de flujo son las plantas mismas, la tecnología en plantas. El maíz que se domestica en Mesoamérica aparentemente, digo, siempre esto es un estimado nada más, llega a Sudamérica, pero también de Sudamérica llegan cosas. Llega el cacao, llega el aguacate o palta, como le dicen allá, De aguacate, ajá. llegan varios frutos, y esos frutos es imposible que lleguen por naturaleza, o sea, es imposible que una espora de aguacate desde el Amazonas llegue a Mesoamérica. Haya coincidido con Ajá. un agente O sea, el natural para aguacate, traer. o sea, la palta Ujú. sería sudamericana, algo así estás diciendo, de origen Sí, de sí, acá. de hecho las evidencias más antiguas de la domesticación de palta o aguacate es en el Amazonas. Estamos Este Eso hablando video de... va a hacer que los sudamericanos nos empiecen a decir que ellos siempre tuvieron razón, bro. Bueno, el Sí, porque cacao yo también también, y por el ahí cacao O es sea, de una... aquí fuera allá. Pues, pero Ajá. el caso del maíz sí creo que no, porque si hablamos Ah, un el poco maíz de, sí es mesoamericano, ¿eh? El claro, maíz un es de poco de aquí la, para allá. claro, porque definitivamente estamos hablando también de una evidencia literaria, ¿no? En el Ujú. plano de los hombres del maíz, me parece que aparece dentro del Popol Vuh, dentro de esa, no, podemos No, y decir, aparte, pues justamente las evidencias más antiguas de domesticación del maíz, que se presume que se domesticó a partir de una planta que es el teocintle, mm, justamente corresponden con el delta del Balsas entre Michoacán y el estado de Guerrero. Estamos hablando de 9000 años atrás, ¿no? No estamos hablando de Oye, me civilizaciones. parece que del Balsas, de esa región en particular, hay material, hay como Sí. lápidas, esculturas que tienen influencia mesoamericana. De hecho, se las pasé a Ahorita Wilmer. No vamos sé a si esas, Wilmer quiera Cristian. qué Sí, ahora interesante, ¿ah? ahora darles un ojo. Sí, ahorita vamos a esas, Ok, vamos ok, primero vale. a esta parte del mundo, de este mundo prehistórico, por así decirlo. No me gusta utilizar ese término, pero bueno, yo prefiero utilizar el término precerámico, cosas así. Hay evidencia de flujo, hay evidencia de que el flujo entre humanos existió desde Norteamérica hasta Sudamérica. Obviamente esto lo hablamos desde el periodo de la colonización temprana, ¿no? Del hombre temprano.
También hay flujo de animales. Por ejemplo, ¿saben qué planta parecida a la papa sí llega de Sudamérica a Mesoamérica? La yuca. La yuca, Entonces, claro. entonces, pues estamos hablando de un flujo de gente, que existían ya redes, no voy a decir comercio porque no estamos seguros de que haya sido comercio, pero redes de flujo de personas que además estas personas están acarreando prácticas culturales. Esas esculturas son de México, son de un sitio que se llama Placeres del Oro, en el estado de Guerrero, precisamente en el Banza. No corresponden a ningún estilo mesoamericano conocido. Yo creo que nuestros amigos de Perú se Chavín, podrán dar claro, cuenta. una influencia, ¿no? Porque Chavín tiene bastante relación con ¿qué te puedo decir? El reptil, el amaru, algo así, ¿no? Wilmer. ¿De qué época son más o menos? Qué interesante, qué interesante. O sea que esto es mucho más antiguo, entonces. Estas son esculturas probablemente del periodo clásico, epiclásico en México, es decir, más o menos como del 600, 700 después de Cristo. O sea, Ajá. sí, ya es mucho después de Chavín de Mucho Huántar. después, Chavín, Pero lo que Chavín. llama la atención de estas esculturas de Placeres del Oro es que no corresponden a ningún estilo artístico mesoamericano, o sea, es completamente diferente a lo que hay aquí en Mesoamérica. Hay otra escultura, inclusive creo que si bajas en ese artículo, Wilmer, hay otra Sí, escultura sí. también hasta más Hay que se rara parece un todavía. poco las líneas geométricas de las cabezas clavas, ¿no? Ujú. Es que lo más Eh, eh, cercano, aunque eso es El lanzón de mesoamericano, Chavín, miren, así más o menos son las Sí. líneas Ujú. justamente, o sea, lo más geométricas. cercano que hay a estas esculturas no es aquí mesoamericano, es andino puramente. Ujú. Chavín. Hay otra más rara aparte de esa. No sé si quieras bajar a ver si se ve la otra imagen. Ah, bueno, sí, acá. O te la paso si quieres. Son No, no tres creo que imágenes las que le pasé a Wilmer, no son el artículo en sí mismo. Es que también tengo el artículo, pero lo tengo en una Ajá. memoria. sí, sí, tengo acá un ratito, justo Sí, acá. este es un trabajo muy importante que se hizo en Placeres del Oro. Déjate paso la otra lápida. No, pero quita eso, es de cuando era pintor. Ajá. De la época buena, Ahí Cristian. está, esa es la otra lápida de Placeres del Oro. Esa es, justamente. Ajá. Ábrela, Wilmer. Interesante. Bueno, pero Ujú. Esta, no hay que adelantarnos tantito. Estamos todavía muy arriba, vamos poco a poquito. Bueno, estábamos en la colonización bueno, la distribución de plantas, también de animales, porque por ejemplo, ciertos especímenes de Sudamérica llegan a México. A esa sí yo creo que por influencia, bueno, por la propia naturaleza, como el caso del tamandúa, el oso hormiguero, que también es originario de Un Sudamérica hormiguero. y llega pues hasta acá, hasta México, ¿no? Prácticamente. La imagen de Cristian. Y entonces, sí, pues sí. tenemos un caso, pues bastante interesante, pero vámonos al periodo propiamente que conocemos acá en México formativo, y acá aparece un complejo muy interesante que es precisamente el complejo elopeño. Entonces, el opeño es una, es una cultura que precisamente surge entre el 1800 antes de Cristo. Es una de las culturas más antiguas que hay en México, inclusive más antigua que los olmecas. Y en el opeño tenemos el origen de una tradición funeraria sumamente interesante. Ahí le estoy pasando la imagen a Wilmer para que la ponga. A Por ver, a cierto, ver. la imagen que ahorita mostró Wilmer es Sinsunzán, es la capital de los tarascos, pero yo creo que más adelante podremos hacer Sí. mención de ello. En el Ah, opeño se encontraron tumbas y estas tumbas eran tumbas, digamos, excavadas, no sé cómo se le diga allá en Perú a esta concreción rocosa que nosotros le llamamos tepetate, que es como un conglomerado de riolita basáltica, y se excavaron y se hicieron unas tumbas que son el origen de lo que acá en México conocemos como tumbas de tiro. No más que estas no son tumbas de tiro, son tumbas de escalinata. Curiosamente, estas tumbas como tal, como estas grandes bóvedas que se hacen debajo de la tierra,
es un rasgo compartido con Sudamérica, sobre todo con Colombia, porque también en Colombia existen este tipo de estructuras funerarias y que se ha tratado de hacer algunos trabajos para vincular precisamente un posible contacto, porque solamente las hay en el occidente mexicano y en ciertas partes de Colombia, o sea, no hay en... Hay algo de repente un poco distinto, pero así como tú dices, subterráneo, en las necrópolis Paracas, ¿no, Wilmer? Sí, Porque efectivamente. también se enterraban, bueno, en todos los fardos, pero también hacían un agujero así, ¿no? Una especie de Ujú. copa Claro, invertida para que exacto, pueda, ajá. ajá, algo parecido también, pero, Una troncocónica. Ujú. ajá, ajá, y para colocar ahí todo y acumular los muertos y que tengan más seguridad, ¿no? De mantenerse ahí. Exactamente. Y es que justamente eso es lo interesante porque estamos viendo cómo una tradición funeraria parece compartir nada más rasgos con cierta parte de Mesoamérica. Volvemos a lo mismo. No estamos hablando de los mayas, no estamos hablando del centro de México, estamos hablando del occidente mexicano. Les voy a poner, hay un texto que les recomiendo a todos los interesados en el tema, que es se llama Contactos Exteriores del Estado Tarasco, de una arqueóloga alemana que se llama Alpisbeck. Y precisamente esta tesis, que fue una tesis de doctorado del Colegio de Michoacán, retoma pues varios de los postulados muy interesantes sobre precisamente los contactos. Y bueno, voy a poner este mapa, no sé si lo alcanzan a ver, porque precisamente lo que quiero es que ubiquen dónde está el occidente de México. El occidente de México es esto, es la costa del Pacífico, Pacífico, pues claro. precisamente la costa del Pacífico. Y pues bueno, aquí precisamente Sara Alvisbeck hace una conexión marítima entre lo que serían las costas del Perú, Ecuador y del Pacífico colombiano, con precisamente el occidente de México. ¿Y por qué tanto énfasis en el occidente de México? Porque en el occidente de México es donde vamos a tener estas evidencias más marcadas de contacto con los Andes, no en los mayas, no en los mexicas, no en Oaxaca, no en Veracruz, no en el Atlántico, solo en el occidente de México. Y lo interesante es que si no lo vemos en los mayas, si no lo vemos en el altiplano central, si no lo vemos en el Atlántico, hay una hipótesis muy clara. El contacto no se hizo por tierra, se hizo por mar, porque no vemos ese flujo no vemos ese flujo que pasa por Centroamérica, que llega a los mayas, que llega al altiplano central y luego llega al occidente de México. No, es como si se saltara todo eso y llegara directamente al occidente de México. Eso quiere decir que, pues bueno, la hipótesis más fuerte es que hubo grupos navegantes, seguramente de Sudamérica, que llegaron hasta las costas del occidente mexicano y pues trajeron varias cosas, ¿no? Algo así como una ruta comercial. No nos animaríamos a decirla, ¿no? Una ruta comercial. Bueno, lo que sí les quiero adelantar un poco es que existe un testimonio del contador de Hernán Cortés que se llama Rodrigo de Albornoz, Ya. que llegó a una ciudad en Michoacán que se llama Zacatula. Es una ciudad que es costera, está justamente en la costa del Pacífico. Y los testimonios de Rodrigo de Albornoz respecto a esta ciudad de Zacatula, hoy es conocida como Ciudad Lázaro Cárdenas en Michoacán. Entonces, eso es uno de los testimonios más importantes que tenemos sobre pues, gente que aparentemente venía del mar en balsas a la costa de Michoacán, ¿no? Precisamente la costa de Michoacán es un punto muy importante porque ahí desemboca un río que es uno de los ríos más importantes que hay en el país, que es el río Balsas, ¿no? Entonces, pues hagan de cuenta que ven la costa del Pacífico y ven la desembocadura del río, que además es un río navegable, ¿no? O sea, O si tú sea, ves ahí podrían adentrarse con el a comercio tierra hasta, adentro, exactamente, se claro, podían adentrarse adentrar. bien. Interesante. Por Entonces, cierto, los manteños de Ecuador tenían balsas y tenían velas. exactamente. Uno de los principales hipótesis de estos primeros contactos entre Sudamérica y el occidente mexicano serían precisamente a través de la cultura que los conocemos como manteños guanavilcas, de Huancavilcas, ¿no? De Ecuador, que son una cultura navegante, que son una cultura que pudieron desarrollar navegación y aparentemente llegaron pues a muchos puntos del continente americano. Es que volvemos a lo mismo, hay que quitarnos los ojos de Occidente, hay que quitarnos la mente colonizada. Había contactos marítimos, por supuesto que los había, y el Caribe es la clara muestra de eso.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, prácticas como el uso del tabaco probablemente también llegaron a Mesoamérica del Caribe, ¿no? ¿Cómo se coloniza el Caribe? ¿Cómo se colonizan las islas que también están alrededor del continente americano? A través de la navegación, ¿no? Entonces, pues sí hay que quitarnos un poco, pensemos en el pueblo, ahí se me fue Cristian, este pueblo navegante de las Polinesias, ¿cómo se llaman? Los que precisamente colonizaron Hawái y la isla de Pascua. Bueno, es que en general todos esos pueblos, o sea, piénsalo, todos esos pueblos eran bastante sencillos en su desarrollo tecnológico y aún así se emprendían grandes viajes de navegación, ¿no? O sea, son todos estos pueblos interrelacionados como los de Hawái, Los los maoris polinesios, de sí, Nueva pues estos que Zelanda, o sea, salieron de todos estos Asia. grupos. Pues piensen en esos Claro. pueblos, con todo y su tecnología que no era muy pomposa como la europea. Muy artesanal, podemos Ajá, llamarla, sea artesanal. llegaron a lugares como Hawái, que es una isla Pero, en medio y del eso, Pacífico, o y sea, eso me recuerda increíble. también que un noruego lo probó, ¿no? Con la Kon-Tiki. Ah, sí, Claro, Acá, exactamente, Heyerdahl, Thor ¿no? Thor Heyerdahl, Heyerdahl. Thor Heyerdahl salió del Callao, justamente, ¿no? Justamente ujú, Bueno, pues si esos mostró, viajes eran ajá, posibles, imagínese. sí, ujú, Mesoamérica lo está aquí logró. a la Ajá. vuelta de la esquina. Por claro, supuesto, mucho más fácil pues llegar, porque ahí era mucho más miles y miles de kilómetros, ¿no? O de millas. ajá, Claro, pero claro, Eso. yo sé pero, que va a haber gente que nos está escuchando que va a decir, pero sí, pero la corriente de Humboldt voltea hacia la izquierda y te facilita ir a la Polinesia, pero no te deja ir hacia el norte, hacia Mesoamérica, y más bien las corrientes marinas van en contra del navegante en ese sentido, ¿no? Y por ahí ujú, puede surgir la duda. ujú. Sí, pues existe eso, aunque también la hipótesis es que el recorrido costero fuera precisamente de costa en costa, o sea, no fuera directo, no salimos de Perú para irnos directo al occidente mexicano, sino que salimos del Perú, hacemos una parada en Costa Rica, de Una Costa especie de Rica hacemos, cabotaje, un ajá, cabotaje, exactamente, hacemos paradas en cabotaje. distintos Claro, puntos claro. hasta llegar a ese lugar. Ahora, Pero las corrientes marinas, no están a flor del océano o a la altura del océano, ¿no? Están mucho más Bueno, es que profundas. hacer la navegación de cabotaje no requiere tantos esfuerzos, o sea, incluso si hay Claro. algunos elementos en contra. ajá, O sea, claro, son exacto, no pequeños requiere tramos que se van tantos. surcando. Ujú. Ahora, ahora sí, para nosotros los mexicanos, la evidencia más importante de contacto entre Sudamérica y Mesoamérica, es la A que ver. les vine a platicar, la metalurgia, Mm, así como lo escuchan. Es aceptado ya por la gran comunidad arqueológica de México, por todos los grandes arqueólogos que ustedes quieran me digan, que la metalurgia es algo que llegó a Mesoamérica de otro lado. No hubo un desarrollo local de metalurgia. ¿Por qué? No tenemos fase de experimentación en Mesoamérica. Nunca se ha encontrado un sitio donde se esté experimentando, donde se esté sacando así como forjando todo lo que vendría. forjando, Nada, y donde nada. podamos Es encontrar como si ya hubieran importado toda la tecnología para utilizarla. exactamente, Utilizarla. porque Qué los interesante, ¿ah? sitios, porque los sitios con evidencia de tecnología metalúrgica más antiguos precisamente corresponden al occidente de México. Amapa Nayarit, Bejucos en Michoacán, Zacatula, precisamente el puerto de Zacatula. ¿Y qué creen? Son herramientas ya hechas. O sea, son cosas que no tienen fase de experimentación, es como si simplemente alguien ya las hubiera traído hechas. Mm, Y estamos Eh, hablando del 650 después de Cristo, de 700, pero realmente la fecha más aceptada de la aparición de la metalurgia en Mesoamérica es el año 900 después de Cristo. O sea, de verdad, no hay fase de experimentación en las grandes ciudades mayas, no hay metalurgia en Teotihuacán, o sea, la metalurgia aparece en el 900 después de Cristo y aparece como espontánea, así como ya de pronto es Como si metalurgia. hubiera aparecido de la nada, pero nada Ajá, aparece de la nada. En este claro, caso, pues exactamente. todo es tiene un obvio su proceso, todo origen. tiene un proceso. Ujú. O sea, es como si ya ellos hubieran aceptado la tecnología importada y ya directamente lo hubieran aplicado ahí, hubieran Exactamente. construido. No hay ninguna fase previa, como tú dices, qué interesante, ¿ah? A De diferencia de verdad. ustedes en Sudamérica, que sí tienen fases previas, que tienen a los mochicas, que tienen un desarrollo muy Está amplio en bien, Mesoamérica, claro, ajá. eso no existe.
Eso no existe, no hay metalurgia antes del año de 900 después de Cristo, o cercano, 700 después de Cristo. Antes de eso no hay metalurgia. No hay en Teotihuacán, que era la ciudad más grande en Mesoamérica en ese momento. No hay en Tikal, no hay en ninguna ciudad maya, no hay en ningún lado y de repente, ¡pum!, aparece. Entonces, pues los arqueólogos es un poco mexicanos... obvio, o sea, en ese sentido ya es un poco obvio que vino de Sudamérica, del mundo andino. Entonces, pues para los arqueólogos mexicanos había dos opciones. O Norteamérica, que sinceramente lo dudo mucho, o sea, Claro, Estados Unidos, claro. Canadá, o por supuesto el foco metalúrgico más importante que había en el continente en esa época, Sudamérica, ¿no? Perú, Ecuador, Colombia, etcétera, ¿no? Y de Claro, repente, pues, sí, yo Wilmer, ¿ibas a solamente decir algo? diría de que cuando hablamos del mundo andino, pues generalmente nos ceñimos solamente al Perú, pero probablemente también estas relaciones no solamente han sido directamente con lo que ahora es el país de Perú, sino también probablemente con lo que ahora es Ecuador, Claro, partes de Colombia, ¿no? con Yo creo partes que de por ahí Colombia. Exacto. el tema, porque por si acaso, ¿no? Lo quiero un poco Claro, es repetir que aquí. el mundo andino, pues obviamente no solamente es el Perú. Claro, es obvio que el Perú tiene mucha importancia en ese sentido como una parte eh, crucial de lo que es el mundo andino. Pero Algo en así como, cualquier caso, algo así como el por, me- anfitrión del imperio, ¿no? Del imperio Inca, o por sea, decirlo así. por medio del Nada Ecuador más, también ajá. los logros propiamente venidos del Perú habrían de llegar, pero porque toda esa es parte Ah, de una misma área cultural. Y de Aquí vemos, por repente, cierto, en la ilustración que nos está enseñando Wilmer, ajá, Avanza. una embarcación manteña, que de hecho estoy pero viendo aquí que se viene, parecen bastante a las pero, embarcaciones que utilizaban en Polinesia, ¿eh? pero aquí viene lo sí. interesante. ¿Cómo son esos primeros objetos metalúrgicos que se encuentran en México? Ese es el detalle. Pues exactamente iguales a los objetos metalúrgicos en América. Aquí, por ejemplo, tenemos una pinza del Perú, una pinza del Perú de cobre, si no mal no recuerdo, no sé si es de oro o de cobre. Esta se halló precisamente en la costa peruana. El dibujo es de Rice y Stubel. Y ahorita les voy a enseñar una pinza tarasca. O sea, quédense con esa imagen. Quédense con esa imagen, se la paso a Wilmer para que vea ahora una pinza tarasca. Mejor te doy permiso para que la compartas. A ver, te doy permiso mejor. Ahí Compártela, está. ya te la mandé. Ya te la mandé. Allá. A ver. Vean la Vamos a pinza ver. de la costa del Perú y ahorita Wilmer va a poner la pinza tarasca. Vamos a ver. Todavía no quiero mostrar otras imágenes así nomás. A ver. Comprometedoras, comprometedoras, Wilmer. Claro, Comprometedoras. competidoras ahí. No, ahorita sale, sino que está un poco lento el internet por acá. A veces como Por que se te cierto, o va sea, la ahorita voz. que la pongas, esa es una evidencia, pero también, por ejemplo, los cuchillos. Yo he visto que los cuchillos que son de metal en Mesoamérica, bueno, o sea, los cuchillos y las hachas sí se parecen también bastante a lo que se hacía en el mundo andino. Sí, es que no hay fase de experimentación en Mesoamérica, lo Claro, vuelvo sí. a decir. No Hasta hay, que no. o sea, estas cosas ya, esta es una pinza Claro, tarasca. claro. Ajá. Muy parecido al Tumis, ¿no? Que tenemos que era un Sí, cuchillo parecía ceremonioso duro. acá. Sí, sí, Claro, sí, que también también, era un o sea, cuchillo y fíjate que hay de ceremonioso ese tipo de de los cuchillos por moches, acá, ¿eh? ajá, de Chimbú. Sí, Y miren, muy de hecho, parecido, muy de parecido. hecho, Sarah Alves Beck precisamente pone varios ejemplos de hachas, cuchillos, pinzas Claro, peruanos el Tumi era un cuchillo, ¿no? Un cuchillo y cómo ceremonioso se era el Tumi, parecen ¿no? a su contraparte mexicana. Y es que eso es lo raro, no hay fase de experimentación en México. Es como si el conocimiento llegara, pero no solamente llega el conocimiento, llegan las formas también. Entonces, o sea, es simplemente pues muy lógico pensar que en un periodo tan pequeño de tiempo los mesoamericanos desarrollaron pues una tecnología ya equiparable a la que había en Sudamérica en ese momento, ¿no? Entonces, pues obviamente todas las evidencias apuntan a que la metalurgia fue algo que fue introducido desde Sudamérica al occidente mexicano y a partir de ahí se empezó a extender en el resto de Mesoamérica, ¿no? Entonces, esa es como la evidencia más fuerte que se tiene acá en México, ¿no? O sea, hasta ya lo vieron, no solamente es
y también hay técnicas que empiezan a aparecer y que también, pues, creo yo que son una clara muestra de la influencia sudamericana, y una de esas técnicas es precisamente la tumbaga. Técnicas metalúrgicas también. Claro, la tumbaga, o sea, lo mismo que hacen en Sudamérica con la tumbaga, sí, pues para quien no sepa qué es la tumbaga, pues es la aleación entre el oro y el cobre. La misma técnica que tienen en el Perú, que tienen en Colombia, que tienen en Sí, Ecuador, es claro, la claro. misma técnica que se usa en Mesoamérica. Es exactamente igual. Hasta ha habido estudios como la de la metalurgista Dorothy Hosler de Estados Unidos, que ha comparado los objetos metalúrgicos de Sudamérica con los hechos en Mesoamérica, sobre todo del occidente mexicano, vuelvo a decirlo, con lo tarasco, y dicen, pues es que es la misma técnica. Obviamente aparece primero en Sudamérica, ¿no? O sea, aparece más tardíamente en Mesoamérica. Es precisamente, pues, conocimiento que está llegando a Mesoamérica de otra parte. O sea, para los arqueólogos mexicanos no hay otra explicación. Está llegando conocimiento de Claro. otro lado. Y por No, supuesto que porque ese otro justamente lado, pues, es Sudamérica. acá les estoy mostrando parte de la metalurgia andina, especialmente Mochica, y bueno, y también Chimú, ¿no? Ahí pueden ver, por ejemplo, el Tumi, hacia el lado Claro, muy derecho, parecido, ¿no? ¿eh? Y era un cuchillo ceremonioso, pues el Tumi, ciertamente, ¿no? Bueno, continuamos con la metalurgia y les voy a enseñar, pues, precisamente la metalurgia tarasca, ¿no? En Mesoamérica hubo una civilización que pues se desarrolló sobre todo, ¿no? Muy por encima del resto de las culturas mesoamericanas que fueron precisamente los tarascos. Lo que se me pasó a decir es que, ¿te acuerdan de esas esculturas que vimos al inicio del podcast? Esas esculturas que parecen peruanas. Pues esas esculturas corresponden precisamente a la época donde surge la metalurgia en México, ¿no? O sea, esas esculturas, y justamente a la zona geográfica donde aparecen las primeras evidencias de metalurgia en México, ¿no? En Mesoamérica. Pero posteriormente, pues se van a ir desarrollando algunas culturas, como van a ser los tarascos, que van a tener materiales bastante interesantes en cuanto al desarrollo metalúrgico, como les digo, la tumbaga, vean estos discos de oro tarascos también. Y pues esta es la cultura que, pues de la cual partió todo, ¿no? De la cual inició toda esta hipótesis de los contactos sudamericanos, porque también, pues como ya les había adelantado al principio, pues su lengua por alguna razón suena muy similar al quechua, ¿no? No solamente su lengua, vamos a ver cosas bastante interesantes, pero aquí les muestro algunos de los objetos metalúrgicos que tienen los tarascos. Los tarascos desarrollaron una industria metalúrgica que ya no solamente estaba enfocada en los objetos suntuarios, objetos de valor religioso o de lujo, sino también en objetos para la vida cotidiana que sirvieran. Por ejemplo, este es parte de una herramienta que nosotros acá llamamos tarecua, que es precisamente para sembrar, para hacer surcos, para escardar, etcétera. Pues aquí tenemos las famosas hachas monedas, que son unos ejemplos muy interesantes, narigueras de media luna que se ponían, de plata principalmente, y tenemos pues una gran cantidad de objetos interesantísimos en el caso Tarasco, ¿no? Estos cuchillos Y, también. eso, Pero y ese tipo de esa madera, forma lo vemos ¿no lo aquí usaban en Mesoamérica? en el ¿Vale? señor de Zipán, creo, ¿no? Wilmer, Claro, justamente eso. Esas muy narigueras parecida. no lo usaban Ajá. en otras partes de Mesoamérica, porque eso es del señor de Zipán, acá No, de Ah, caramba. México. solamente aquí justamente en el Ahí occidente está la mexicano. influencia, claro. No, si quieren ver unas que les van a recordar al señor de Zipán, sí hay unas que sí les van a recordar bastante al señor de Zipán. Son estas, de Mm, plata. Sí, esa forma es típica. Inclusive acá tenemos en la metalurgia así, como una especie de cara con varios de esos tipos. claro, claro. Aguanta, viendo esto, me acabo de acordar que en la tumba 7 de Monte Albán hay unas plaquitas de como cuadrados de oro que también tienen como para ser hiladas, ser pegadas en un traje. Entonces Ujú. probablemente son también una muestra de ese tipo de trajes vistosos como los que llevaban estos señores. Estos son ejemplos de anillos de cobre, también de aquí de los Tarascos, ejemplos muy bonitos,
pero bueno, es parte, los cascabeles, por supuesto, cascabeles de cobre. Entonces, pues esta es una muestra como de la metalurgia que tenemos aquí, por supuesto, las pinzas. Y este objeto es otra Uy, cosa uy, 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 uy. extrañísima Este es que chimú. solamente pasa en Michoacán y en algunas pequeñas partes de México, sobre todo en la Huasteca, que es el uso de las vasijas con asa y vertedera, igualitas que las que hay en Sudamérica, en Perú. Nazca también, mi estimado Wilmer, ¿no? Vemos una forma nazcuense. En Chimú también, miren, esa influencia. Qué interesante, ¿ya? Parecido a los huecos que Y se usaban acá. esto es exclusivo de los tarascos, ¿eh? O sea, esto no lo ves en otras culturas, solamente en una cultura que es los huastecos también tenían objetos, recipientes de asa y vertedera. También de pronto creo que hay casos mayas. En Centroamérica hay muchos. Entonces, pero por ejemplo, los mexicas no tenían este tipo de recipientes, ¿no? Entonces, pues es muy interesante porque también es otra de las particularidades de la cultura tarasca, ¿no? Que son estos objetos de asa y vertedera. Por ahí hay cosas muy, muy interesantes también. Eh, y pues bueno, ¿cuáles? Bueno, estas placas de oro también con estos diseños de espirales, muy interesantes, ¿no? Las pinzas también muy, muy interesantes. Entonces, pues bueno, tenían pues bastantes particularidades, pues muy, muy interesantes. Ahora, ¿qué Gente, otra cosa tienen los tarascos que notaron los investigadores parecidas a las culturas de Sudamérica y que los diferenciaban de del resto de los pueblos mesoamericanos? La vestimenta. Por alguna razón, los tarascos no se vestían muy similar a los mexicas o a los otomís o a los mayas, sino que usaban túnicas, o sea, usaban un traje como de cuerpo completo, que les voy a enseñar. La Kushma. Aquí, por ejemplo, tenemos precisamente la imagen de un sacerdote tarasco y este era el tipo de vestimenta que usaban los tarascos. Estas como ponchos grandes, como vestimentas, como batas y también los diferenciaba mucho ese tipo de ropa respecto al resto de Mesoamérica, ¿no? Entonces, pues bueno, esta fue otra de las similitudes, de hecho, inclusive en los documentos etnohistóricos, ¿no? Españoles que dejaron ya los españoles, podemos ver cómo la gente pues utiliza ese tipo de ropa, ¿no? Utiliza precisamente estas túnicas largas. Entonces, pues sí es bastante interesante porque a diferencia de otros contextos como el altiplano central, donde se utilizan las capas, donde se utiliza más el maxlat, maxatl, ¿cómo se le dice, Cristian, al taparrabo? Bueno, creo que Cristian está ocupado, pero bueno, es otra de las similitudes bastante interesantes si volvemos a ver las pinzas, ¿no? De los tarascos, ahí sí se acuerdan de las pinzas peruanas Perdón, que me les perdí de enseñé. algo, es que estaba ocupado con una llamada. Ah, que cómo le dicen al taparrabo en los nahuas, Maxatl, Ah, Maxlat. Maxlat, sí. Entonces, pues tenemos pues ejemplos bastante interesantes, ¿no? En el caso de los tarascos. Y ahora, pues lo otro que les quería enseñar, pues era precisamente la arquitectura. Ustedes dirán, los tarascos también, su arquitectura es bastante diferente al resto de los grupos mesoamericanos, y es que su arquitectura se basa en la colocación de grandes bloques en formas geométricas, casi sin el uso de argamasa que embonan perfectamente, así como ven en la imagen de una de las yácatas de Sinsu, una de las estructuras piramidales. No sé si les recuerda algo por allá a claro, por ustedes, supuesto. compañeros Las peruanos. construcciones prehispánicas, estamos hablando de los tiempos incas también, las grandes construcciones ciclópeas, ¿no? Que no había argamasa de por Pero, medio. ojo, que por si Hermoso. acaso, esto es eminente, bueno, desde el punto de vista andino, este es de la sierra, ¿ah? Este tipo de arquitectura es serrana, de las montañas, por decirlo así, porque la Ujú, arquitectura costeña es diferente. Si tú vas por ejemplo, acá en Lima y ves la arquitectura Ichma, que es típicamente de la zona, no es así. Si tú te vas a Mochica, Chimú, y en ujú, general toda la costa plana no es así. Esto es típicamente serrano, ¿no? Como decimos ujú. acá.
Es interesantísimo que lo encuentres por allá también. Sí, y es que esto también es caso michoacano así exclusivo, ¿eh? O sea, este tipo de arquitectura no lo vas a ver en los mayas, no lo vas a ver en los mexicas, justamente esta arquitectura como de generar bloques geométricos, simétricos, que embonen perfectamente, o sea, es muy tarasco, ¿no? O sea, no lo vas a ver en Templo Mayor, no lo vas a ver en Teotihuacán, no lo vas a ver en los mayas, o sea, es muy tarasco. Entonces, volvemos a lo mismo, son detalles que a uno le genera como comezón y dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tanto parecido, no? Entonces, pues esto es uno de los ejemplos, pues claros, ¿no? De uno de los ejemplos, digo, que podemos retomar de algunos paralelismos, de algunos parecidos que llega a tener esta cultura con lo que hay en Sudamérica, sobre todo en Perú. Vamos, si quieren ver cómo es la construcción completa, pues bueno, aquí podemos ver lo que es una yacata, que también su forma de construcción es única en todo Mesoamérica, que son estos edificios de planta mixta, un círculo que mediante un puente se conecta a un cuerpo rectangular. Entonces, pues bueno, vemos aquí, pues bueno, estos, unas construcciones bastante extrañas porque no son las típicas basamentos piramidales que tenemos en por ejemplo, aquí vemos precisamente ese sistema constructivo, donde vemos pues precisamente cómo hay un relleno de piedra laja y pues todo lo demás pues es este tipo de construcción, estos muros precisamente basados en grandes bloques que se van entrelazando entre sí. Lo interesante de esto es que al parecer pues esto tiene propiedades antisísmicas, como en el caso peruano. Cuando hay un Efectivamente. temblor, al parecer, estos bloques le permiten a la estructura moverse con el movimiento de la Tierra y hace que precisamente la estructura no colapse ante un temblor, ante un terremoto, ¿no? Los mesoamericanos tenían ese tipo de arquitectura antisísmica también, tal vez de otra manera. Este es el único caso del que yo tengo conocimiento. Wow, impresionante, ¿ah? Ah, Impresionante. Realmente estoy anonadado porque mi sí, conocimiento ciertamente. obviamente, de este tema era muy poco, realmente Estamos muy poco. cambiando nuestras concepciones, ¿ah? Definitivamente estamos Así cambiando es. nuestras concepciones que teníamos sobre influencia. Entonces tú podríamos llegar a una primera conclusión, ¿no? Que Uh los -huh. Tarasco tienen una etapa previa a todos los que es Mesoamérica, todas las demás culturas. Una etapa, Pues y esa etapa previa es la etapa, digamos, de formativa en vínculo con el mundo andino, sí que estamos ya afirmándolo, ¿no? puede ser una posibilidad, o sea, no lo podemos corroborar porque seguimos sin saber mucho sobre el origen de los tarascos. Desafortunadamente no tienen tantos trabajos como en el caso de los mexicas, pero puede ser, o sea, hay quienes ya cada día se animan a hipotetizar más que los tarascos son un grupo muy antiguo, o sea, hablamos de miles de años, más antiguo que los mexicas, más antiguo que los mayas, que estuvieron en Michoacán y que seguramente tuvieron contacto con Sudamérica. Eso si no es que inclusive hay quienes se atreven a hipotetizar que probablemente fueron un grupo migrante de Sudamérica que hace miles de años llegó a Michoacán y ahí se quedó, ¿no? Se quedó ya Claro, un grupo enclavado en este migrante. lugar. Hay cosas que nos están, ¿Y que no seguramente hay nos... algún mito que de repente refiera a algo parecido? Porque como te dije al comienzo, acá hay un mito que habla un poco de la llegada de señores de otra zona, pareciera de Sí, Mesoamérica, en el Nailam. Ahí no hay ningún mito que corrobore. exactamente, pues sí llegan los señores águila, o sea, llegan un grupo migrante, quién sabe de dónde, Así hay, entonces. llegan a la zona. Otro paralelismo interesante es que el dios máximo de los tarascos es un dios solar, a diferencia de los mexicas, que es Huitzilopochtli, el dios de la guerra. En el caso de los tarascos, su deidad titular, que es Curicahueri, pues es el sol, ¿no? Es el sol mismo, ¿no? Entonces, este Ya, culto como pero solar, ojo que ahí también hay que ver bien, porque el sol, a diferencia de lo que se piensa, no fue la deidad general de todos los Claro, andinos, no, no, ¿ah? no, por O sea, supuesto. uh-huh, porque en la tierra, los incas sí, pero por ejemplo en la zona costera, más no, importante era la luna. Por uh-huh, ejemplo, acá en Ixma, que es acá donde estamos en Lima, su deidad principal era justamente eso, la luna y no el sol. Inclusive eso se uh-huh, sabe porque cuando los incas llegan y conquistan Ixma, a su capital Pachacamac, los Ixma tenían su templo principal que era dedicado a la luna, porque como son costeños, sí, dependen a las mucho mareas, por del supuesto. mareas. Entonces la luna es importantísimo para ellos.
Entonces los incas lo que hicieron fue, bueno, yo respeto tu dios Luna, o no sé cómo lo habrán puesto, macho hembra, no lo sé, pero la cuestión es que ahora yo, de todas maneras, me voy a imponer haciendo el templo más grande que el tuyo, ¿no? Entonces, yo respeto tu dios, pero sigo imponiendo mi autoridad poniendo un templo para mi dios que es más importante que el tuyo, ¿no? Lo voy a poner más grande, ¿no? Entonces, en el mundo andino también no todo era homogéneo, pues, sino que había muchas particularidades. Y justamente Claro. ahí viene la cuestión, ¿no? El dios solar, claro, los Isma también le rendían cierto culto, pero no era importante para ellos como si lo era la luna. Y en general, todas las etnias de la costa, ¿no? Ujú. Pero mira, qué curioso que digas eso. Mira, aquí justamente en uno de estos bloques acá se les dice Shanamos. Ahí en uno de esos bloques tiene precisamente un símbolo solar, no sé si lo alcancen a percibir. Sí. Sí, Tiene Se un puede símbolo percibir. solar. Lo interesante es que el relato de origen de los tarascos hace alusión a que un grupo, que son los Huacúsechas y que tienen una deidad solar, se encuentran con otro grupo que tienen una deidad lunar, que es Sharatanga. Y de la unión de esas dos deidades, pues surge realmente el imperio tarasco, ¿no? Entonces, de hecho, ellos tenían un templo probablemente el doble, así parecido al de Tenochtitlan, pero separados, donde está el dios solar y el dios lunar, ¿no? Mm. Entonces, pues estos son algunos de los casos así como muy interesantes que tenemos. Y ahora, pues para ya ir como concluyendo, pues quisiera relatar lo que tenemos en la evidencia histórica, ¿no? Ya no propiamente en los documentos. Y una de esas evidencias, pues la tenemos en precisamente algunas cartas de Alonso de Dávila, donde él detecta la presencia de canoas de uso comercial que están precisamente navegando en la costa de Belice. Sin embargo, hay que recordar que muchísimo antes de que Pizarro llegara a Perú, ya los españoles tenían el conocimiento, ¿no? Del Tahuantinsuyo, ¿no? De la existencia de el imperio incaico, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, pues, por lo menos el conocimiento, la influencia, pues ya estaba llegando por lo menos a Centroamérica. Pero aquí tenemos un testimonio de Bartolomeo Ruiz, que fue uno de los precisamente pilotos de Francisco Pizarro, y mientras navegaba cerca de las costas de Manta en el Ecuador, antes de llegar al Perú, dice que se encontró un navío que tenía mercancías comerciales. Y voy a citar el testimonio, dice, este navío que digo que tomó tenía parecer de cabida de hasta 30 toneles, en hecho por el plan y quilla de unas cañas tan gruesas como postes, ligadas con soga de unos que dicen eneguen o eneguen, que es como cáñamo, y los saltos de otras cañas más delgadas ligadas con dichas sogas, a donde venían sus personas y la mercadería en junto porque lo bajo se bañaba. Traía sus mástiles y antenas de muy fina madera y velas de algodón del mismo talle, de manera que los nuestros navíos y muy buena jarcia del dicho eneguen que digo, que es como cáñamo y unas patolas por anchas a manera de muela de barbero. Y traían muchas piezas de plata y oro por el avío de sus personas para hacer rescate con aquellas con quien iban a contratar, en que intervenían coronas y diademas y cintos y ponietes y armaduras como de piernas y petos y tenazuelas y cascabeles y sartas y mazos de cuentas y roseles y espejos guarnecidos de la dicha plata y tazas y otras vasijas para beber. Traían muchas mantas de lana y de algodón y camisas y aljulgas y alcaceres y alaremes y otras muchas ropas. Todo lo más de ello muy labrado de labores muy ricos de colores de grana, carmesí, azul y amarillo, y todas estas otros colores de diversas maneras de labores y figuras de aves y animales y pescados y arboledas. Y traían unos pesos chiquitos a pesar de oro, como hechura de romana y otras muchas cosas. En algunas hartas de cuentas venían algunas piedras pequeñas de esmeraldas y cacadonias, serán calcedonias, y otras piedras y pedazos de cristal y anime. Todo esto traían para rescatar por unas conchas de pescado, de que ellos hacen cuentas coloradas como corales y blancas que traían casi el navío cargo de ellas. Y este testimonio es muy importante porque para los mexicanos nos puso a pensar, bueno, partamos de que hay un contacto entre Perú, Sudamérica y Mesoamérica. Ellos nos traen metalurgia, ¿qué les damos nosotros a cambio?
hay algo muy importante que se ha hipotetizado que probablemente era el botín que ellos se llevaban de las costas del Pacífico, el Spondylus princeps. Esta concha que en el Perú se encuentra a profundidades abismales, en Mesoamérica, precisamente en la costa de Michoacán, se encuentra a muy poca profundidad y a muy poca, y en gran cantidad, ¿no? Y sabemos que el Spondylus princeps, el Spondylus calcifer, eran conchas muy preciadas en el, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque el testimonio dice que precisamente iban por conchas, ¿no? Que iban a cambiarlas por conchas. O Ahora sea, sí. por concha se refiere al caparazón de un molusco. Claro, Ajá, son, no. Porque en Siguiente Sudamérica testimonio. tenemos esto un poco Es que hay distinto. lugares en Sudamérica donde el término concha tiene un uso Sí, distinto. sí, hablo claro, del, sí, 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 sí. de del, En una cuestión dialectal también, ajá. Sí, no, no, Así es. amigos que genera. chilenos, no piensen en otra cosa. El otro testimonio que les quiero leer es precisamente de Rodrigo de Albornoz, contador de Hernán Cortés, que expone una carta al emperador fechada para el 15 de diciembre de 1525, cuando ya se fundó el astillero de Zacatula, y dice, y cito, los dos navíos que se hacían en Zacatula y un bergantín están acabados y pudieran luego ir a descubrir y seguir el camino de la especiería. Ya que hay que recordar que Hernán Cortés seguía con su misión de llegar pues, a las islas de las especies, ¿no? Él estaba muy interesado en encontrar la Mar del Sur, que según los pilotos aquí dicen por su punto y cartas no está en Zacatula de 600 a 700 leguas. Y hay nuevas de indios que dicen que en el camino hay islas ricas de perlas y piedras. Y siendo a la parte del sur, ha de haber, según razón, oro en abundancia. Y preguntando a los indios de aquella costa de Zacatula, como saben que debe de haber por allí islas, dicen que muchas veces oyeron a sus padres y abuelos que de cierto en cierto tiempo solían venir a aquella costa indios de ciertas islas del sur que señalan y que venían en unas grandes piraguas. Piraguas es la palabra purépecha para una pues, gran canoa. Canoa, sí. Traían ahí cosas gentiles de rescate y llevaban ellos otras de la tierra y que algunas veces cuando la mar andaba brava, que suele haber grandes olas en aquella parte del sur, más que en ninguna otra parte, se quedaban los que venían acá 5 a 6 meses hasta que venía el buen tiempo y sosesgaba al mar y se tornaban a ir. Y así se tiene, por cierto, que hay islas cercas y que hay razón de ser ricas y yo quisieran fueron luego los dos navíos y el bergantín. No, Ojo. realmente impresionante, pero ahí Claro. me surgen varias dudas. Por ejemplo, si ha habido contacto por miles de años, ¿por qué no una autoridad, si cabe el término, ¿no? Una persona de alta jerarquía no ha ido hasta allá y igualmente y venir hasta acá, ¿no? Y encontrar, por Es ejemplo, que no eso sé, se me ocurre. tampoco Dime. pasaba en la antigüedad tan comúnmente. O sea, imagínate esto. Exacto. ¿Alguna vez viste que algún patricio se fuera a China o que algún noble importante de China viajara hasta Roma? No, o sea, ¿Algún rey sí habían español conoció sus comerciantes, virreinatos? pero no había ese. Y también así. Sí, pues, O ¿qué sea, rey español conoció los virreinatos? sí, mira, un Claro. ejemplo mucho más cercano, mucho más presente, pero ejemplos de este tipo de fenómenos hay en todo tiempo. Claro. Aún así, o Ujú. sea, tenemos estos testimonios que son muy interesantes. Y ahora, ¿por qué Muy me llama la interesante. atención que hable de la mar del sur, ¿no? Que hable que vienen del sur, porque ahí viene el dato interesante, en el Pacífico no hay islas, en el Pacífico mexicano no hay islas, a diferencia del Caribe, no hay Mm, islas. O sea, hay islas, pero son pequeñitas, o sea, son islas o sea, casi de archipiélago, ¿no? O sea, muy pequeñitas. Las Islotes. Islas María. Ajá, islotes, exactamente, islotes. Islotes. Ajá, por ejemplo, las Islas Marías no estaban ocupadas por nadie. Entonces, qué interesante, ¿no? O sea, ellos a lo mejor no sabían de dónde venían y dicen, seguro han de venir de islas, pero eso es muy interesante. Entonces, vuelvo a lo mismo, pues, se hizo un estudio donde se estudiaron las mareas y que precisamente en ciertas temporadas las mareas son factibles de navegar a través del sistema de cabotaje precisamente para llegar al norte.
Entonces, pues esto es algunas de las cosas que se han estado estudiando, por lo menos acá en México, como por ejemplo también ya le enseñé a Wilmer el caso del estudio lingüístico, donde varios lingüistas, Swadesh, Greenberg, compararon el tarasco con el quechua. Por ejemplo, aquí ponen un ejemplo bastante interesante, de que por ejemplo en el caso tarasco, Zacapu es piedra y Saca Cacaranto, o Sacaranto es pedregoso rocoso, o lugar pedregoso, lugar rocoso. Y en el caso quechua tenemos Saca, que es terreno pedregoso, Saca o piedras dispersas, ¿no? Entonces son algunas de Ahí las... hay un detalle, bueno, no soy muy estudioso del quechua, no conozco demasiado, pero sé que el quechua es una lengua aglutinante. Ujú, Va juntando sonidos claro. para formar palabras. Y acabas de darme otra evidencia más, ¿no? Porque no Ujú, todas las lenguas acá amerindias han sido así, de ese tipo de características, ¿no? Como en este caso, van formándose palabras, aglutinando varios sonidos ujú. se van ampliando. Según los estudios de ellos, tenemos por lo menos 226 palabras que suenan igual en tarasco y en quechua y que significan lo mismo. Ujú. Interesante, ¿ya? Interesantes. Sumamente Sí. interesante. Estamos O sea, pues, rompiendo para ideas, ¿ah? que ya se nos acaba el tiempo, Sí, o sea, esto ha sido algo entre, digamos, navegantes andinos con navegantes mesoamericanos, ¿no? Han formado como un grupo, no sé cómo decirlo, relativamente cerrado tal vez, y entre ellos probablemente, Pero ha sido se han anterior, relacionado, ¿no? esto ha sido anterior a la formación de las grandes civilizaciones allá en Mesoamérica y de acá también. claro. Pareciera que ha sido anterior, porque si no, también los demás hubiesen recibido la influencia. Claro, Parece entonces que fue esto es anterior anterior, ¿no? exactamente. Entonces sacamos esa conclusión. ¿Por qué Y se es, rompió el vínculo? Pues eso, ok, quizás o también la habrá que otra ahondar hipótesis que más. se puede, la plausible que dijimos hace un momento, ¿no? Que puede haber sido un grupo que migró a ese lugar y llevó lo que había avanzado desde Sudamérica en ese Claro, tiempo, en ese O sea, tiempo. hay Sí, porque, muchas propuestas, pero lo que sí es seguro es que hubo un contacto. Eso sí claro. es un Claro. hecho. Eso sí Acá es en un hecho México ya. no tenemos Claro. duda de que hubo un contacto, de que hubo contacto. Voy a por ejemplo, a terminar con la ruta de la turquesa, que era muy importante. Acá en México hay yacimientos de turquesa. Bueno, en México no hay yacimientos de turquesa. Los únicos yacimientos de turquesa pura que hay en el continente americano están en Arizona, Colorado, Utah y Nuevo México. Y esa turquesa desde hasta allá llegaba a Michoacán, llegaba al centro de México, llegaba hasta Centroamérica. Entonces, pues eso nos habla de que hay rutas comerciales y esa ruta de la turquesa, posteriormente los españoles la bautizaron como la ruta de la plata, ¿no? Es exactamente la misma ruta comercial. Los mismos caminos que usaban en el mundo mesoamericano eran los mismos caminos que los españoles adaptaron para mover la plata, precisamente. Claro. Entonces, simplemente yo concluyo con eso, que no hay que quedarnos con la idea de que no eran lo suficientemente capaces de haber establecido comercio de larga distancia. Sabemos que América es un continente enorme, es el segundo más grande del mundo después de Asia, pero, o sea, por lo menos acá en México no tenemos duda de que Mesoamérica tuvo contactos con el Caribe y que tuvo contactos con Sudamérica, ¿no? Y que estos contactos muy probablemente se dieron por vía marítima más que por vía terrestre, ¿no? ¿Por qué? No sé, quizás menos tiempo, les llevaba menos tiempo llegar hasta acá a través de la costa, a lo bueno, yo mejor pienso que había zonas más riesgosas cruzando Centroamérica, no lo Claro. sé, pero claro, yo eso pienso es que justamente, ¿ande? El tapón del Darien es muy difícil, prácticamente imposible de cruzar, así nomás. Claro. Sí, Ahora sí. sí te dejo a ti, Cristian, decir algo, Vale, vale. pero Yo voy a aportar muy poco en ese ámbito, pero creo que puedo mencionar que también hubo contactos ya en la época de la conquista, ¿eh? No sé si hayan escuchado un poco de eso, aunque eso ya está bien confirmado, solo que la cuestión es que también es algo muy, muy desconocido porque como que no hay mucho interés en tratar estos temas, ahorita en nos realidad. cuentas, Cristian. Claro. Pues, por Sí, ejemplo, porque sabemos que en la expedición de Alvarado, cuando Alvarado estuvo en Quito, llevó mesoamericanos, llevó tlaxcaltecas, llevó incluso llevó gente mexicas, zapotecas, personas de las regiones en donde él ya había hecho operaciones. Y es ahí Ujú, cuando Alvarado, o sea, intenta quitarle Quito
a Benalcázar y a este líder indígena que era general de Atahualpa, creo que era Rumiñahui, ¿no? No sé si se acuerdan Miau, ustedes. Sí, era miau, Rumiñahui, sin duda. Y las ok, crónicas dale. sí señalan que las fuerzas mesoamericanas capturaron a varias de los hombres de Rumiñahui y se los comieron. Los mataron a la manera en que se hacía en el mundo mesoamericano. Y de hecho, Alvarado, en una carta que envió a la Nueva España, él señala que probablemente de esto le vino un gran mal. Y él lamenta haber permitido que los mesoamericanos hicieran estos rituales antiguos, porque dice que Dios lo castigó enviándole mucho frío y hambre en la región. Y mucho más tarde, cuando finalmente Alvarado se decide retirar porque se encuentra con Benalcázar y se le da un gran soborno en oro y en plata, claro, con toda la autorización de Pizarro, pues le deja a varios guerreros mesoamericanos en la región. De hecho, en algunos documentos del siglo XVI aparece el apellido México en el mundo andino y eso no refleja netamente mexicas, refleja tlaxcaltecas, mexicas, gente de la región mixteca, zapoteca, o sea, personas que estaban operando en principio con Alvarado. Así que no solamente les dejó castellanos, también les dejó nativos, por lo tanto bien podríamos extender estos contactos del mundo mesoamericano mucho más allá de la temporalidad que ha trabajado mi camarada Dante Martínez. Muy bien. Bueno, realmente interesantísimo cómo es que hemos tratado el tema. Y particularmente yo siento que en el Perú todavía estamos retrasados en ese sentido, ¿no? Porque acá todavía el Ministerio de Cultura, desde mi punto de vista, tiene una mirada todavía colonialista, hasta paternalista, ¿no? Y lastimosamente las investigaciones de este tipo acá no se han dado de una manera totalmente fuerte, sino que todavía en ese sentido me parece a mí que estamos en pañales, ¿no? Claro. Lo que sería también, Wilmer, es que aquí hay mucha idea conformista en cuanto a lo que son los ministerios, sobre todo ese tipo de ministerios, porque hay demasiado trabajo de escritorio, ¿no? Demasiados papeles que se firman, que se redactan, pero que no se hacen investigaciones auténticas, reales, de campo. Eso es lo que vemos, entonces hay mucho conformismo en ese aspecto, lo cual origina una visión, claro, tradicional, una repetición de lo que se conoce, no buscar lo nuevo, lo mejor, como estamos hablando con Dante, ¿no? Aquellas cosas interesantes que pueden nutrir y cambiar un poco nuestra concepción acerca de lo que es la cultura de estos tiempos nuestra y nuestra identidad, ¿no? Porque esto aporta mucho inclusive, ¿no? Para poder No, generar conclusiones de vínculos, de los vínculos americanos que habían antes, ¿no? Entonces, todo eso vemos, como tú dices, una mirada, una percepción colonial, pero más que todo es conformismo, ¿no? Solamente se conforman con estar en los escritorios, con los eventos que dan vueltas y vueltas a lo mismo, y nada más, ¿no? Eso Es que pasa ese en el Perú. fenómeno ya es súper multifactorial, o sea, no es solamente una cosa, hay muchísimas cosas que pueden estar jugando en contra de que estas investigaciones se lleven a cabo en ese Perú. Claro, claro, muchos Ujú. detalles de Lo momento, ¿no? único que yo quisiera como recalcar es que, bueno, yo he hablado ya varias veces con Wilmer de aquí. Sí noto algo muy interesante, ¿no? Noto, bueno, y lo he visto porque también he platicado con otros pues, amigos, colegas peruanos, que sí existe todavía como un cierto, pues no sé si decirle, pues devoción, amor como al mundo colonial, al gran virreinato del Perú. Aquí en México ujú. pasa exactamente lo contrario. De hecho, creo que Cristian no me dejará mentir. Aquí en México el virreinato es lo que menos se quiere saber, ¿no? Súper olvidado. No nos interesa para nada la historia del virreinato. Nos interesa lo que pasa en época prehispánica y nos interesa el siglo XIX. El virreinato para México es Claro, como algo claro. inexistente. Claro que por supuesto lo voy a criticar porque creo que todos los periodos Eh, se deben en eso estudiar. sí, Dante, miren, eso sí, lo que tú dices es algo cierto, pero también hay otro factor. Los que Ujú, están tratando de repente de tomar en cuenta el mundo andino, lo hacen a veces de una manera muy idílica. Lo toman Ujú, como una perfección y lo utilizan como bandera política, ¿no? Para poder ujú. juntar grupos contestatarios que salgan a protestar y que simplemente vean que lo único valioso y el único paraíso que existió acá en América ha sido el Tahuantinsuyo y tratar de retornar y que a esa época y los que están viviendo en la costa que no son extranjeros, son oriundos del coloniaje, en fin, cuando en realidad
todos somos una mezcla y no hay nada puro aquí en toda nuestra zona. No, Entonces, igual en ese México. es el otro lado, ese es el otro lado. Mire, por un lado es bueno investigar todos estos aspectos de una manera objetiva. Por otro lado, están utilizando esto como bandera política, ¿no? Sí. Y con ciertas cosas que no son tan ciertas o no son tan reales. Como por ejemplo, un caso, se habla mucho de la bandera del Tahuantinsuyo y se sale con protestas. Y sabemos que la doctora María Rostorowski, una gran historiadora aquí en el Perú, nos ha confirmado después de muchas investigaciones que no existió una bandera así en nuestro país. Entonces, hay Claro, cosas eso es que... más que el Es virreinato, como lo ¿no? que pasa acá con el Ajá, escudo nacional, ¿no? Que tiene en el escudo de la bandera de México, tiene el águila y la serpiente, pero Sí, entre los mexicas no, no había yo no he águila, visto, claro, el he visto el quetzal, águila, he el visto el quetzal. águila sobre el nopal, pero no he visto que esté devorando una serpiente. No sé bueno, tú, Dante, hay otras o sea, sí hay, representaciones. sí recuerdo una referencia, pero también hay una referencia del águila nada más, Ujú. sobre el nopal, hay otra del águila sobre el nopal, que lleva el símbolo del agua y el fuego, la guerra, el Ujú, Intla Chinoli, me parece que así es, no me acuerdo si es ese u otro, pero no es tan común ese. Ujú. claro. Bueno, sí, bueno, algo que hay que recalcar es eso, ¿no? Vean en el caso de México, vean su bandera, ¿no? Es un símbolo, pues, mesoamericano, aunque para mí el símbolo del águila devorando una serpiente sobre un nopal no lo catalogaría nada más como exclusivo de los mexicas, sino como precisamente estos simbolismos pan-mesoamericanos, porque sí existen representaciones de águilas devorando Eso es Claro, cierto, serpientes. eso es verdad. Yo he visto Ajá, o sea, sí ese tipo de existen en representaciones otros. del año 600, vi una en el Museo de Jalapa. En el Museo Ujú, de el Jalapa en Museo de Veracruz hay una Jalapa. ahí. En el caso Tarasco también existe una piedra, donde está grabado una águila, perdón, devorándose una serpiente, ¿no? Entonces también, sí, o sea, sí es como un símbolo pan-mesoamericano, algo parecido al complejo del águila bicéfala en Mesoamérica, que aunque muchos pudieran creer que el águila bicéfala es algo que trajeron los españoles, pues fue algo que curiosamente los españoles encontraron en común con los grupos aquí mesoamericanos, porque el complejo águila bicéfala o ave de dos cabezas también ya existía en Mesoamérica. Obviamente con un significado diferente al que ya obviamente le confirieron los claro. españoles, pero sí fue como algo que un elemento que los españoles pudieron como utilizar a su favor, ¿no? Para precisamente Chacana, convencer a los como una También, indígenas. chacana. ¿sabes? Algo muy curioso, pero también el símbolo de un águila devorando una serpiente también lo tenían los romanos. O sea, Sí, solamente es pues, una sí, sí, coincidencia justamente, interesante. claro, sí, 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 ciertamente vamos a ver justo quería decirle eso, ¿no? El águila siempre ha sido el símbolo que se manejaba dentro del contexto del Imperio Romano, ¿no? Y es Claro. más, Ajá. hasta hay una imagen del semidios Garuda en la India, que es básicamente un águila con una serpiente. Entonces, sí, Eso nos es un llevaría poquito también más a la idea de que todas extendido. estas, claro, todas estas manifestaciones o símbolos ya tienen una antigüedad, igual como por ejemplo la esvástica mismo, ¿no? Que utilizaron los alemanes en el nazismo. Ya Ujú. esto tiene una configuración hindú, ¿no? De tiempos muy remotos. En fin, pero lleguemos a una conclusión porque nuestros amigos ya también están tratando de ver que esto ha sido una gran Que en conversación todo caso, y no ciertas sería conclusiones. Ajá. en, en todo Sí. caso, no sería porque haya interconexiones, sino más bien a veces son coincidencias, porque Los los, arquetipos. En ese caso, ujú, claro, en ese caso son es que el ser coincidencias. humano es el ser humano, o sea, el ser humano es el mismo en todas partes, es el mismo cerebro, es la misma masa Claro, encefálica ¿no? en China que en Medio Oriente, que en Europa, Definitivamente tenemos y la pues se misma. pueden llegar a conclusiones parecidas. Claro, claro. Claro, así es. No, me refería, Cristian, a conclusiones porque los amigos también que están viéndonos este programa tan interesante que va a Ah, sí, generar mucho. por A supuesto. eso queremos llegar Bueno, porque, igual ya terminamos ya terminamos básicamente el tema casi, pero aunque de todas formas tómenselo como una introducción, porque esto por es solamente supuesto, el por supuesto. principio de un tema más vasto que ustedes mismos pueden investigar, ¿eh? Claro, claro, por supuesto. Y agradecemos mucho su participación, Cristian y Dante, y creo que esto puede darnos la posibilidad de abrir otra sesión, otro programa también que de repente sea complementario en cuanto a esto, Claro, porque tenemos Claro. una visión ya mucho más amplia, ¿no? Y sobre todo, ya eso queda también en nosotros como profesionales y también en los amigos que nos ven, el deseo de seguir investigando, ¿no? De conocer más sobre esto, porque hay tantas cosas que nos apasionan y una de ellas es buscar la verdad de lo que ha sido nuestro pasado, nuestra identidad auténtica, ¿no? Eso, Dante y Cristian, creo, muchas gracias por su participación. Ustedes han sido, pues, le han dado toda la clarificación a este programa tan interesante de hoy.
Y esperamos verlos en otra oportunidad, ¿no, Dante? A ver sus palabras finales, Dante, Cristian. Gracias también por permitirnos compartir con ustedes este momento de tertulia. No, pues muchas gracias a ustedes por el espacio. También pues agradecer a todos los que nos están escuchando. Siempre creo yo que estos tipos de espacios son valiosísimos Sí, exactamente. porque pues es hablar, es compartir ideas. O sea, uno está acá en México, ustedes están allá en Perú, pero creo yo que el flujo de información nunca debe de cesar, ¿no? Siempre debemos Exactamente. estar, este, pues compartiéndonos, decir, ¿sabes qué? Bueno, saben que estoy abierto completamente aquí a escucharlos también. Si ustedes me dicen, ¿saben qué? Ahora que ya supe de este tema, me di cuenta que, no sé, que el Chavín de Guantar existe un complejo también de la serpiente Ujú. emplumada, parecida a la mesoamericana. ¿Qué opinas? Pues, bueno, lo podemos evaluar, lo podemos estudiar y podemos hacer anotaciones respecto a ello, ¿no? Entonces, lo importante es que precisamente exista este flujo de información, lo que es lo que le decía Wilmer al principio, Claro. Por porque ahí si casi de eso no encuentran se un sabe, águila pues, devorando una serpiente, me hablan. Uy, No, sería vamos a salir de la cacería de todos modos. Lo encontramos en cualquier lado. Hoy mismo. Tú tienes la primicia, mi estimado Cristian y Dante. También ustedes tienen la primicia de eso. gracias. No, pues sí, creo yo que es eso, o sea, que lo que ha faltado es más diálogo y creo yo que, como comparto la visión de aquí del compañero Cristian Bautista, o sea, nosotros como países que compartimos una cultura, no solamente la hispana, o sea, hay que quitarnos un poco esa de la idea del hispanismo, compartimos un origen realmente en nuestros pueblos nativos, o sea, porque al final de cuentas esas grandes migraciones que llegaron hace miles de años, fueron grupos que estuvieron precisamente intercambiando información y estuvieron conformando identidades que hoy en día pues siguen presentes en lo que somos hoy en día, ¿no? Nosotros tenemos una parte no europea, tenemos un 50% no europeo, un 50% que se conformó en este continente y creo yo que vale la pena seguir hablando de la historia de miles de años de estas civilizaciones porque pues tienen una historia tan grande y rica como que no hay nada que envidiarle a ningún otro continente del mundo. Claro, y Tarasco, ¿no? Tendríamos que hablar más cosas de Tarasco, que sé que tú Y de también nos podrías, todos, en de su general de todas imperio, las porque culturas. su imperio, ajá, sobre esto. Sí, de verdad ha sido interesantísimo. Por nosotros nos quedaríamos 2 horas más, de verdad, porque, pero ya es hora de retirarnos. También tenemos cosas que hacer, pero de verdad, Dante, Cristian, ha sido un Un súper gustazo, un gusto. gusto. Vamos a seguir invitándolos con temas también complementarios y otros temas más de la historia mexicana que nos interesan bastante. Como peruanos, realmente Sí, nosotros pues. vemos en México, digámoslo así, un hermano El hermano que mayor nosotros sería. tenemos. El hermano No, mayor, algo así. claro, no es el hermano mayor, porque es Hermano cierto, mayor. fuera de nacionalismos, más allá de cosas, el proceso mexicano tiene cosas interesantísimas, inclusive en ciertos aspectos ha sido, vamos a ponerlo así, como dice Carlos, una especie de hermano mayor, porque ha tenido los procesos de manera más amplia, me parece, en ciertos aspectos, ¿no? Mientras que el Perú, en diversas razones, digamos que ha tenido otro tipo de desarrollo en ese Y, sentido, y ¿no? eso, Sobre y eso, todo después en la Wilmer, República. y eso también lo pensaban los españoles, porque recuerdo haber leído en unas tradiciones de Ricardo Palma que antes de que un virrey llegase al Perú tenía que pasar por la experiencia mexicana allá en el otro virreinato de allá, de España, ¿verdad? Tenía que pasar por ahí Eso está bueno para para... conversarlo en otro momento. Claro, 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 interesante. Tenía que pasar por ahí, foguearse un poquito, por decirlo así, y recién venir acá Ya, al pero peruano. yo Ajá, leí ajá. creadores nacionalistas que decían que eso era de que el virrey peruano, para que sea virrey del Perú, tenía que pasar primero por una primera etapa de Su ascenso, prueba de para fuego, que su prueba de recién sea fuego, virrey del Perú. O su sea, pago como de, su derecho de piso, algo así, podríamos decirlo. algo así. Ahora, yo Algo no sé así. qué tanto sea eso, pero bueno. Bueno, de Sí, verdad ya, bueno, amigos, eso es todo por hoy y de verdad un súper gusto y esperamos seguir con estas nuevas sesiones de Sin Parentesco. así es. Muchas gracias a todos y será hasta otra Un placer estar oportunidad. con ustedes y con nuestro Placer. público. Muchas gracias por la Ok, invitación. muchas gracias, Cristian.